Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de agosto del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al capítulo 5, versículo 21. Romanos 3, desde el 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. Se puede decir que la carta a los romanos es la carta del Nuevo Testamento, o más bien el escrito del Nuevo Testamento más complejo en lo que respecta al contenido doctrinal y teológico. A través de la historia es la carta más comentada y estudiada porque tiene y abarca en su contenido los temas centrales de la obra del Señor Jesús. Expone los principios fundamentales de la fe, como son la justicia, la gracia, la redención, el perdón, la propiciación, la identificación. Es la carta del Evangelio por excelencia en la profundidad de lo que implica el Evangelio, donde Pablo está haciendo una exposición y donde está sopesando lo que es la ley en el Antiguo Testamento y la gracia ofrecida a través del Señor Jesús. Es una carta compleja porque Pablo está haciendo un enorme esfuerzo de exponer estos principios a una iglesia que, según se conoce en la historia, no era una iglesia que él conociera personalmente. Es una iglesia que em, seguramente, y por los datos que se tiene, tuvo otros fundadores, tuvo otras características, pues nada más y nada menos que esta iglesia estaba ubicada en todo el corazón del imperio. Era la gran ciudad, la gran urbe de la época. Se habla que Roma tendría más de 1 millón de habitantes y eso para la época era una cantidad de gente impresionante. Y, y pues Pablo no es el fundador de esta iglesia. Pablo tenía, no está haciendo una carta como la mayoría de las suyas que tenían unos propósitos pastorales. em, y dentro de esos propósitos pastorales estaba el cuidar a sus discípulos, el corregir algunas situaciones que se presentaban en la iglesia. Así que esta carta es un tratado teológico. Pablo tiene un propósito que va más allá de simplemente escribirles para pastorearles, y es que Pablo, de hecho, si me pueden acompañar al capítulo 15 en la carta a los romanos, Pablo nos va a exponer claramente cuál era su propósito de esta carta, y era que Pablo pretendía visitarlos, pero eh, eh, él ya sabía que había una iglesia establecida. Pero miren el capítulo 15 versículos 22 al 29 y nos puede aclarar un poco de cuál era el propósito de esta carta. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Claramente Pablo no había ido a Roma, no había ido a visitar esta iglesia. De nuevo, no es fundada por él. Hay varias hipótesis. Algunos dicen que Pedro es el fundador de esta iglesia. De hecho, a Pedro se le asocia mucho con la iglesia de Roma, pues cruzando también las cartas que Pedro escribe. Algunos dicen que esta iglesia es fundada por aquellos que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, que reciben el Espíritu Santo y que luego pues empiezan a congregarse como iglesia. Algunos le atribuyen también a Priscila y Aquila, que eran unos discípulos que venían del Ponto,
discípulos de Pablo, que luego Pablo los va a encaminar en una obra misionera en Éfeso. Eh, pero el caso es que Pablo no es el fundador de esta iglesia y no es, como con otras iglesias, quien las dirige, quien las está acompañando. ¿Cuál es el propósito entonces de Pablo de ir a Roma y de esta carta? Dice entonces el capítulo 15-22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, claramente se ve que no la había visitado, dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasar entre vosotros cuando vaya hacia España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Estos versículos son la clave del propósito del escrito de esta carta a los romanos, y de hecho nos ubica en el tiempo. Estamos hablando más o menos del año 57-58 de nuestra era. Pablo se encuentra en Corinto. Pablo había recogido en estas iglesias que dicen Macedonia y Acaya. Macedonia y Acaya son regiones grecias donde estaban las iglesias de Tesalónica, de Filipos. Estas están en Macedonia, y de Acaya, donde esta es la región cuya ciudad principal es Corinto. Pablo había recogido unas ofrendas, eso está escrito en el libro de los Hechos, para llevar a Jerusalén, puesto que la iglesia de Jerusalén estaba padeciendo necesidades. La misma situación social, política, que estaba viviendo la tierra de Judea, estaba afectando pues no solo el pueblo judío, sino dentro de ellos a los cristianos. Pablo entonces hace un desafío a la iglesia de Corinto, a la iglesia a las iglesias de Macedonia, que son Tesalónica y Filipos, para que hagan una ofrenda. Él la va a llevar a Jerusalén para ayudar a la iglesia que está en Jerusalén, ¿sí? Por eso dice los santos de Jerusalén, que están pues en pobreza, que están en necesidad. Entonces Pablo tenía este propósito: voy a Jerusalén, llevo estas ofrendas y luego voy a ir a España, y pasando y yendo camino hacia España, voy a ir a ustedes para visitarlos, ¿sí? Ese era el propósito. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Yo ya llené del Evangelio toda la zona de Asia, todas estas regiones ya las evangelicé, pues tengo que ir hasta España. O sea, no voy a ir a evangelizar a Roma, pues porque ya hay una iglesia y ya hay un ministerio allá, pero en España no hay ministerio. Voy a ir a cumplir la obra misionera a España y quiero que ustedes me encaminen. Ahora, ese ser encaminado por vosotros, Pablo abiertamente le está pidiendo a la iglesia de Roma que lo apoyen, ¿sí? Esa expresión encaminado implica, desde el texto griego, implica ser equipado o implementado, ¿sí? Entonces Pablo les está diciendo algo así: mire, yo hace mucho tiempo tengo ganas de visitarlos. He sido estorbado, ha habido muchas dificultades. Ahora he determinado ir a España a seguir con la obra evangélica de dar a conocer las buenas nuevas, pero primero voy a ir a Jerusalén, llevo los donativos, y cuando vaya a España paso por donde están ustedes para que me apoyen en la misión de llevar el evangelio a España. Estos versículos resumen el propósito que tiene Pablo de la carta y em, de la visita, ¿sí? Entonces Pablo está preparando con esta carta su visita a la iglesia romana, de paso a la misión que quiere cumplir en España. Ahora bien, como Pablo no tiene, digamos así, yo como interpreto la carta a los romanos como un regalo
que Pablo le está dando a la iglesia de los romanos. Ese es un regalo doctrinal, teológico, es una exposición magistral de los principios de la fe, es, tiene una profundidad extraordinaria. La carta, las demás cartas, por ejemplo, la carta a los Efesios es una carta extraordinaria, también tiene un mensaje muy amplio, pero la carta a los Romanos es la evidencia de la obra de Jesucristo en medio de nosotros. Em, la iglesia de Roma seguramente estaba compuesta por judíos y por gentiles, porque Pablo cita muchísimo el Antiguo Testamento, dando a entender de que sus destinatarios conocen el Antiguo Testamento. Hace una exposición magistral de los principios de la fe, no solo en Cristo, sino desde el Antiguo Testamento. Y por eso es una carta también muy compleja, como les dije hace un momento, materia de estudio, muchísimos comentarios, pero siempre despertando una profunda admiración y asombro de la riqueza que tenemos. Entonces, les decía, a mí me parece que Pablo quiso darle a la iglesia de Roma un regalo, un presente antes de su visita. Les quiso compartir una profundidad en su conocimiento, una revelación extraordinaria que él había recibido sobre estas doctrinas, sobre estos fundamentos, sobre estos principios fundamentales. Y, y en esta disertación, por ejemplo, el capítulo 1 de Romanos es un capítulo muy tenaz, muy complejo, donde está hablando de lo que el Señor ha revelado, pero cuál ha sido el camino que el ser humano ha tomado, ¿sí? Habla de que no hay excusa para creer en el Señor, porque aún las mismas cosas creadas dan testimonio de lo que el Señor es, de las virtudes del Señor, dice Pablo, su eterno poder y deidad, lo menciona en el capítulo 1. Y él, de nuevo, hablándole a una iglesia mixta de judíos pues, de gentiles, también les va a exponer cuando habla de la justificación, cuando habla de la gracia, cuando habla de la ley, porque en esta iglesia seguramente había judíos que pretendían cumplir la ley y, y esto en algunos escenarios, como las mismas cartas no lo exponen, había cierta superioridad moral de parte de los judíos porque ellos consideraban que pues eran más piadosos que aquellos que venían del mundo pagano. Pero Pablo empieza a decirle ninguno. Ninguno tiene excusa, ninguno es más que otro. Todos necesitábamos la salvación, todos necesitábamos ser perdonados. Aquí delante del Señor nadie tiene más valor. De hecho, Pablo expone que ni el hombre ni la mujer tiene más valor, ni el judío por encima del griego, ni el que tiene riquezas materiales por encima del que no las tiene. No, delante del Señor todos somos igual, todos tenemos la misma oportunidad, la gracia opera de la misma forma para todos, la misericordia del Señor es para todos, o sea, no hay, y lo explica, no hay acepción de personas de parte del Señor, por el contrario, todos tenemos ese acceso a la gracia del Señor. En el capítulo 3, 4 y 5 entra en un tema que tiene que ver con la justicia, con la justificación, con la gracia, con el perdón, con la fe. Y pone de ejemplo al gran representante de los creyentes, que es Abraham, Abraham, ayer en nuestro culto estudiábamos un poco sobre Abraham. Abraham representa a las naciones, porque Abraham es el padre en la fe y de la fe de las naciones que iban a creer en el Señor. ¿Sí? Abraham, eh, dice el mismo Pablo a los romanos, dice, creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. ¿Cómo operaba la justificación? Ahora, ¿qué es justificación? Nosotros generalmente vemos el término justificación como excusarnos, ¿sí? Como encontrar una excusa frente a un acto, frente a una conducta, frente a una postura, frente a una actitud.
La justificación tiene más un sentido legal y es ser declarado justo a pesar de actuar en injusticia. ¿Qué sería actuar en injusticia? Bueno, ir en contra de la ley, ir en contra de lo que está establecido, eso sería injusticia, ¿sí? No, no actuar en equidad, en verdad, no actuar conforme a la norma. Y ser justificado sería que tal vez, a pesar de actuar en contra de la ley, en contra de la norma, pues no va a padecer los efectos de esa injusticia. O sea, cuando se habla de injusticia, es que estamos violando una ley, una norma, estamos yéndonos en contra de ella y la manera de que vuelva a haber justicia, pues es vivir las consecuencias de esa alteración de las normas, de esa violación de las normas o de ese ir en contra de las normas, ¿sí? Entonces, ¿qué es justificar? Pues que a pesar de haber sido injusto, de a pesar de haber infringido la ley, em, pues simplemente por X acto no va a sufrir las consecuencias de esos actos injustos. Entonces nosotros, había una ley, había unas normas espirituales que el ser humano no cumple, ¿sí? Al no cumplirlas, pues obviamente hay unas consecuencias. Cada ley que se establece, pues tiene unos efectos si se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Y me va a limitar porque no tengo ni idea del derecho, ¿sí? No soy abogado, no tengo idea, pero me va a limitar a lo que nos habla la Biblia. La Biblia tiene unas leyes, unas normas, unos preceptos, unos estatutos, y pues claramente el cumplimiento de estas leyes traería unos, digámoslo así, unas bendiciones, unos beneficios, pero también el no cumplimiento o el incumplimiento de estas leyes, pues traería unas consecuencias. Ahora, dice la Biblia, y es lo que Pablo le está exponiendo a los romanos, pues no hay ninguno que haya podido cumplir cabalmente la ley. No hay ninguno que haya podido ser justificado por el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir? Todos se quedaron cortos. De hecho, una de las expresiones de pecado que encontramos en el Nuevo Testamento implica, entre otras, por ejemplo, no dar en el blanco, ¿sí? No dar en el blanco es que no hay manera que alcancemos a cumplir la ley, ¿sí? Hay otra expresión de pecado que es anomia, que es sin ley, sin la norma, o sea que el que peca no está cumpliendo o no está, digámoslo así, bajo la dirección de la ley. Entonces, no había manera que el ser humano fuese justificado, fuese declarado justo por el cumplimiento de la ley, porque no hubo nadie que haya podido cumplir cabalmente la ley. Bueno, la ley partía, toda la ley implicaba los 10 mandamientos, ¿sí? Que esos son los innegociables, los inquebrantables. Entonces partamos de los primeros 2 mandamientos que ya eso de ahí para abajo no permitía nada, porque los 2 primeros mandamientos implicaba una rendición absoluta al Señor, un reconocimiento absoluto de que Él es mi Dios, de que Él es lo primero en mi vida, de que solo a Él le voy a dar adoración, solo ante Él me rendiré y, y a Él le daré todo mi reconocimiento. Partiendo de estos 2 primeros mandamientos o leyes que son las innegociables, inquebrantables, pues imagínense, de verdad, el Señor era el primero, es el único, tiene lugar único, exclusivo en mi corazón, es mi prioridad el Señor y todo lo que me dice el Señor. Entonces, esos 2 primeros mandamientos ya filtraban todo lo demás. Los judíos hablaban de 613 mandamientos en total sacados en la escritura, pero pues el Antiguo Testamento, la ley mosaica tiene mandamientos, los 10 que les mencioné, pero también tiene preceptos, también tiene estatutos y cada uno tiene unas connotaciones particulares. Algunos tienen que ver con límites, algunos tienen que ver con instrucciones, ¿sí? Y todo esto se tenía que cumplir. Ahora, volviendo a los mandamientos, si los 2 primeros no se cumplían cabalmente, díganme quién se puede declarar justo por el cumplimiento de las leyes. Y es lo que Pablo está diciendo y espero que lo lean, por favor, el capítulo 3. Bueno, la lectura
que nos invita hoy la guía devocional, porque es lo que está diciendo Pablo. No hay manera, o sea, no hay manera que haya alguien declarado justo, no hay manera que alguien pueda ser justificado por la ley por el solo hecho que no ha habido quien cumpla la ley y no habrá quien la cumpla. Y aparece en escena Jesucristo. Jesucristo cumple la ley. Cabalmente Él encarna la ley. Por eso Juan el evangelista dijo, el verbo hecho carne, o sea, la palabra viva de Dios, la palabra viva de Dios parte del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Él encarna todas las leyes, los estatutos, los mandamientos, los parámetros, ¿sí? Todo lo abarca el Señor, Él la cumple, ¿sí? Entonces aquí viene lo que Pablo va exponiéndole a los romanos y dice, es que es la fe. ¿La fe de qué? ¿En qué? En la gracia. La fe en el acto sublime del Señor de haber sido el único en quien se cumple la ley. Es mi confianza en Él. Entonces ya no es una ley simplemente que está escrita en tablas de piedra, como expone la misma Biblia, sino que es la ley del Espíritu que es escrita en el corazón. Entonces yo no puedo cumplir la ley en mis fuerzas, pero al ser, digamos, beneficiado con el don del Espíritu Santo, esa ley del Espíritu que está en mí es la que me va a guiar en confianza y en identidad con Jesucristo como el único que ha cumplido la ley, ¿sí? En el capítulo 4 entonces nos va a poner el ejemplo de Abraham y dice, mire, Abraham vivió por fe, Abraham no vivió por ley, Abraham no fue justificado por medio de la ley, porque cuando Abraham aparece en escena, ni siquiera existía la ley. La ley viene siglos después con Moisés, pero en el tiempo de Abraham no había ley, y es lo que está diciendo Pablo. Abraham es justificado por la fe. ¿Por qué? Por tres cosas importantes. Porque oyó la voz del Señor, porque creyó la voz del Señor y porque obedeció la voz del Señor. Y eso es la fe, ¿sí? Entonces, Abraham, estando en un lugar pagano, ¿sí? Porque Abraham venía de Ur de los Caldeos, que era una región politeísta, en medio de esta multitud de creencias, Abraham pudo distinguir la voz del Señor, por eso oyó su voz, él pudo discernir que el Señor era quien le estaba hablando, pero además de que escuchó la voz del Señor, creyó la voz del Señor, ¿sí? ¿Y cuál es la evidencia que Abraham creyó la voz del Señor? Pues que obedeció su voz y se movió de acuerdo a la instrucción que el Señor le había dado. Y es lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 4. El creyente Abraham, que es el padre de todos los creyentes, actuó de esta manera y por actuar de esta manera, o sea, él no fue simplemente por cumplir todas las leyes, de nuevo, no existía la ley, sino que creyó lo que el Señor le instruyó. Y la instrucción del Señor fue muy sencilla. Deja tu casa, deja tu parentela, vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Entonces, lo que le implicaba a Abraham fue salga de su tierra y ubíquese en esta otra y espere instrucciones, ¿sí? Algo así, espere instrucciones. Y eso fue haciendo el creyente Abraham. Ahora, Abraham, hay algo muy importante y es que Abraham, perdón, es el adorador por excelencia. Abraham donde iba, levantaba un altar de adoración al Señor. Abraham estableció, o sea, Abraham aceptó más bien establecer con el Señor una relación directa y voy a decirlo así, de amistad, porque el mismo Señor le dice a Abraham, Abraham mi amigo, o sea, el Señor reconocía la amistad de Abraham y para tener una amistad pues implica relacionarse de manera constante, frecuente, directa, abierta y sincera. Y en esa relación, en ese compartir, pues el Señor le daba instrucción a Abraham, le daba bendición a Abraham, le daba provisión a Abraham, le daba protección a Abraham. ¿Y qué le daba a Abraham al Señor? Adoración. De alguna manera la adoración es la reacción lógica a la bendición del Señor, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo adoro al Señor? Bueno, la Biblia enseña muchas cosas de adoración.
en la antigüedad había sacrificios, ofrendas, los altares que les acabo de mencionar, y cada uno tiene una implicación bien particular, pero la adoración es la reacción lógica a la bendición del Señor, ¿sí? Y esa es la reciprocidad de nuestra relación con el Señor. Él me bendice, yo lo adoro. Yo lo adoro, Él me bendice. Y así lo establece Abraham, y por eso el Señor lo termina llamando Abraham, mi amigo. Y en eso se fundamentó la justificación por medio de la fe de Abraham. La fe implica, por eso hemos escuchado tanto la expresión que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Y desde el principio fue lo que el Señor quiso tener con el ser humano, una relación directa, constante, eh, eh, sin intermediación alguna, sino cara a cara, ¿sí? Como el Señor se relacionó con Abraham, como se relacionó con Moisés, cara a cara. Esa relación es lo que nos permitiría a nosotros vivir bajo, digamos, la gracia divina, y en esa gracia divina ser justificados, ser identificados, ser perdonados, ser redimidos de la vieja manera de vivir. Entonces, esto es lo que Pablo está exponiéndole a los romanos, ¿sí? Ustedes ahora están bajo la gracia, el ejemplo, el gran ejemplo de la gracia, de la fe, es Abraham. Abraham, a nadie le pidieron sacrificar un hijo, ¿sí? Solo Abraham. El único que ha sacrificado un hijo es el Padre Eterno, a su Hijo Jesucristo. Y de ahí para abajo, pues obviamente todos venimos de los lomos del creyente Abraham. Así que esta carta es extraordinaria, y es una carta que demanda un poco de disciplina en la lectura, porque hay que leerla, volverla a leer, meditarla. Es fácil perder el hilo conductor en la carta a los romanos, porque Pablo está disertando de una manera extraordinaria, pero puede llegar a ser un poco enredada y compleja, e implica un esfuerzo intelectual y espiritual, pero vamos a tener un fruto extraordinario de comprender estos principios fundamentales de la fe cristiana. Démosle gracias al Señor y presentémosle este día, esta nueva semana que estamos comenzando. Dele gracias por la vida. Tuvo la fuerza física, pero también tuvo la disposición espiritual y mental para poderse levantar a buscar al Señor. Dele gracias por su palabra, porque como dice el libro de Isaías, mientras el Espíritu esté dentro de nosotros, madrugaré a buscarte. Pudimos madrugar hoy a buscarte. Pudimos conectarnos, Señor, como iglesia. Pudimos hoy, Señor, juntar nuestros corazones al tuyo para ser instruidos en tu palabra, pero también tuvimos un tiempo especial de adoración, de gratitud y de alabanza a ti. Gracias por empezar este día con el pie derecho. Y empezar el día con el pie derecho, Señor, es venir ante tu altar. Y sé que en este momento cada habitación donde cada uno de estos hijos tuyos está es un altar. Somos un altar. Y nos permites hoy, Señor, como el creyente Abraham, levantar ese altar de adoración que reconoce que todo lo hemos recibido de tus santas y benditas manos. La vida, la salud, el techo, el abrigo, el alimento, Señor, que no nos falta en tu misericordia. Y por eso es justo de parte nuestra que te adoremos, que te obedezcamos, que te sirvamos, que te honremos, Señor, con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hacemos. Y que así sea este día, Señor, que te podamos dar gloria en todo lo que hoy haremos, en todo lo que hoy emprenderemos. Necesitamos tu bendición. Sin ti no somos nada. Danos la fuerza física, Padre. Danos por favor la sabiduría, danos la inteligencia, danos la lucidez en nuestros pensamientos, danos equilibrio en nuestras emociones y una voluntad firme para hacer lo que debemos, hacerlo bien y hacerlo para tu santa gloria. Te pido entonces tu bendición, Señor, y agradecemos que escuches nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.